Muy buenos días, mis hermanos y amigos, público en general que nos ve a través de nuestra plataforma virtual al encuentro con Dios. Buenos días, que mi Padre Jehová los bendiga y lo que hoy día vamos a hacer a través de este programa en vivo, Dios lo use para bendecir su vida de usted, mi hermano, y para aclarar sus interrogantes que tiene usted, amigo, público en general, acerca de nuestro Dios, el Padre Creador, que hizo los cielos, la tierra y todo el universo, y formó a la primera pareja, Adán y Eva, con sus propias manos, usando su sabiduría e inteligencia para que el ser humano tenga un cuerpo funcionando tan perfectamente que aún la ciencia no alcanza a descubrir en su totalidad. Gracias por poder ingresar ustedes a las redes sociales a través de la página de nuestro Facebook Al Encuentro con Dios. En esta mañana estamos para compartirle la palabra de Dios, tanto a través de las alabanzas, como también a través del mensaje de los siervos de Dios, que aquí contribuyen con su ministerio para alcanzarle a usted, mi hermano, mi amigo, público en general, el mensaje de parte de nuestro Dios. Rogamos a nuestro Padre Jehová que en este día usted sea bendecido con la palabra. Usted encuentre lo que le hace falta para ser feliz. La paz verdadera no está en las cosas, no está en lo que realizamos, no está en las drogas, no está en el licor, no está en las mujeres. La paz verdadera está en el corazón que tiene a Cristo como su Dios y Salvador. Así que le aconsejamos que tome esa opción para que sienta la verdadera paz, acepte a Jesús como su Salvador. No importa la condición como se encuentre, con muchas comodidades, con pocas comodidades, enfermo de salud, con problemas familiares, no importa, porque nuestro Dios a quien servimos tiene la solución para todo problema y necesidad que el ser humano tenga aquí en la tierra. Así que escuche con atención lo que hacemos y queremos bendecir a todos nuestros hermanos que ingresan todos los días de lunes a viernes al programa Al Encuentro con Dios, que empezamos a transmitir desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. Luego de las 11:30 nos conectamos con nuestro programa grabado, iniciando con un mensaje a la conciencia expuesta por la misión del hermano Pablo y programación de diferentes videos de diferentes salmistas para que usted disfrute de la bendición de Dios hasta las 2 de la tarde. Después de las 2 de la tarde cerramos nuestra programación y volvemos a empezar al otro día a las 10 de la mañana. También quiero informarles a nuestros seguidores que todos los domingos estamos sacando programa en vivo a través de Radio Superactiva 105.5 y también a través de la página del Facebook de Radio Superactiva. Así que ahí también nos puede encontrar para que usted pueda disfrutar de la programación que todos los domingos a partir de las 12 del mediodía estamos saliendo al aire y también a través de las redes sociales por medio de la página del Facebook de Radio Superactiva. Que mi Padre Jehová los bendiga y pedimos a todos los hermanos que nos apoyen con sus oraciones, para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos dé salud, para que Dios nos dé las comodidades, las facilidades que necesitamos, para que continuemos predicando el Evangelio a través de Radio Superactiva y podamos sacar muchos programas más entre semana. Pero queremos saber la opinión de ustedes que nos siguen y nos escuchan a través del dial 105.5 de Radio Superactiva. Escríbanos al Facebook de Radio Superactiva o escríbanos al WhatsApp 958-416-954 y nosotros gustosamente le estaremos atendiendo y recibiendo sus sugerencias y su punto de vista.
Gloria sea a nuestro Dios, pero aquí estamos nosotros para servir a la comunidad, para servir a todos nuestros amigos, hermanos y público en general. De la forma que Dios nos dé sus bendiciones, lo compartiremos con ustedes. Gloria sea a nuestro Dios en esta mañana. Hoy estamos 29 de agosto. 29 de agosto. Hoy estamos 29 de agosto, así que a encomendarse en las manos del Señor para que usted empiece esta semana con victoria para la gloria de Dios y felicidad de usted, de su familia, de su hogar, de sus hijos. Gloria sea al Señor. Vamos entonces empezando esta mañana. Ya tenemos hoy día aquí en medio nuestro, como todos los días lunes, al pastor Sixto Gómez Ayala. Él es copastor de la iglesia TV Cristiana Al Encuentro con Dios. Y todos los lunes él está aquí para compartir las buenas nuevas de salvación a través del ministerio que Dios lo ha dado. Vamos entonces, sin más pérdida de tiempo, a darle la oportunidad a nuestro pastor Sixto Gómez Ayala para que haga uso de lo que Dios ha puesto en su corazón. Recíbalo y sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Sixto Gómez Ayala, que mi Padre Jehová lo bendiga. Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Buenos días, hermanos cisneros, buenos días a toda la audiencia que nos están viendo y escuchando a través de estas redes sociales. Una vez más le doy gracias al Señor por permitirme poder estar en estos ambientes de TV Cristiana Al Encuentro con Dios y a través de estos medios poder llegar con el mensaje de la palabra del Señor a muchos corazones, muchas almas que están sedientas de escuchar la palabra del Señor. Es nuestro deber, nos manda la palabra de Dios, que en los últimos tiempos tenemos que difundir o proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque se llega el tiempo de la venida de Jesús, que viene por segunda vez a llevar a los redimidos, a los que han aceptado a Jesús como su Salvador. Recordemos que no hay otro camino para llegar hacia Dios, el único camino es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie vamos a ir a Dios si no es a través de Cristo. Por eso es importante creer en que Jesús ha bajado a esta tierra para luchar contra las potestades malignas y vencerlo, porque ellos tenían potestad sobre la muerte eterna. Pero a través de Cristo, Él nos ha vuelto nuevamente a todos aquellos que creemos en Él para poder restituirnos y volver a tener comunicación directa con nuestro Padre Celestial a través de Jesús. Por eso es que es el sentir de cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado, porque todos somos llamados para proclamar el Evangelio de Jesucristo, es la cual nos motiva para poder expresar la verdadera palabra de Dios que nos habla en sus sagradas escrituras. Y en esta mañana quisiera compartir con ustedes en el libro de Génesis, el capítulo 28, del versículo 10 hacia el 22. Vuelvo a repetir, libro de Génesis, el capítulo 28, del versículo 10 al 22. Dice así la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por esta bendita palabra que hemos tomado como lectura para poder expresarlo y sacar de ella, hermanos, una enseñanza en esta mañana. Oremos. Te doy gracias, Señor, en esta hora, primeramente por permitirme estar en este ambiente, Señor, para poder expresar tu palabra y poder llegar, Señor, a muchas personas de diferentes lugares o países, porque a través de esta difusión, Señor, podemos extendernos hacia muchos lugares del mundo. Oh mi Dios, que tu palabra, Señor, sea escuchada, y el corazón agobiado y el corazón que esté, Señor, entristecido, pasando penurias, pasando aflicciones, que esta tu palabra sea el quien refresque esa necesidad espiritual. Permíteme, Señor, no hablar con mi propio entendimiento o sabiduría, porque sé que no llegaría al corazón o a las profundidades de la parte íntima de nuestro ser espiritual. Solamente a través de tu Espíritu Santo, Señor, podremos llegar y traspasar y llegar hasta los tuétanos, porque es el poder de tu Espíritu Santo el quien lleva la palabra y traspasa y va más allá, Señor, con ese poder maravilloso. Permite pues que en esta mañana tu palabra la expresemos, Señor, con tu presencia en mi corazón. Gracias te doy y tu palabra hablaré, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Hemos leído esta preciosa historia de Jacob. Vamos a hablar acerca de Jacob cuando él es desterrado por causa de haber cometido una desobediencia. Si retrocedemos un poquito más atrás en la historia, nos vemos que Jacob había recibido la bendición de la primogenitura, en la cual, utilizando de un ardid, quiero decir de un engaño, engañó a su padre, haciéndose pasar por Esaú, porque de acuerdo a lo establecido por Dios era el hijo mayor quien debería recibir la bendición de la primogenitura. Si es muy cierto que cuando estaba en el vientre de su madre, estos dos gemelos, Jacob y Esaú, es muy cierto que había alboroto en la barriga de su madre, pero es ahí donde Dios envía a su ángel para hablarle a Rebeca y hacerle ver que dentro de su barriga había dos generaciones, en las cuales aclaró que eran dos gemelos, dos hijos, pero le hizo mención que el menor iba a tener la preeminencia, quiero decir, iba a tener la superioridad, no iba a tener la bendición, en otras palabras, iba a ser superior que el mayor. Entonces, hermanos, pero eso era en el tiempo de Dios. Dios sabe cómo hace sus planes. Y él de repente, hermanos, inducido por su madre, llevado por ese deseo fuerte que se hizo en él, porque él anhelaba esa bendición de la primogenitura, porque él en verdad llevaba una vida agradable delante de Dios. Él participaba de la palabra de Dios, participaba de las reuniones que se hacía en ese entonces, donde participaban las reuniones y quien tomaba la palabra era el padre, porque el patriarca era el que desempeñaba como sacerdote en los asuntos religiosos de la familia. Entonces, por eso es que él anhelaba ser el reemplazante de su padre. ¿Por qué? Porque él llevaba una vida en comunión con Dios. Y mientras que Saúl era lo contrario. A Saúl poco le interesaba, a pesar que era el primogénito, y que él estaba en todo el derecho, él, desde su niñez, de llevar una vida en preparación y en obediencia
a las cosas de Dios porque él le correspondía como primogénito ser el sacerdote, quiero decir el que iba a reemplazar a su padre. Pero él poco valor tomó a la primogenitura, no le daba importancia y se acostumbró a llevar una vida indómita. Quiero decir, una vida lejos de la familia, una vida en el campo, una vida salvaje, una vida lejos de la sociedad. Eso era lo que trataba él de llevar. Y poco le importaba llevar una vida cerca de Dios, llevar una vida prácticamente para dar cumplimiento a lo que él en el futuro iba a desenvolverse como sacerdote, como quien iba a reemplazar a su padre. No le importaba eso, no le importaba llevar una vida en sacrificio a Dios, le importaba más hacer su propia voluntad, su propio parecer. Más paraba en el campo, más paraba cazando, porque se volvió un experto cazador y poca importancia tomó a la primogenitura. Es por esta razón que esa ansiedad creció en Jacob de querer anhelar la primogenitura, pero lamentablemente la tomó, no esperó la voluntad de Dios, sino lo hizo con mentiras y con engaño, inducida por su madre, y los problemas empezaron. Porque cuando se hace nuestra propia voluntad, cuando queremos hacer nuestro propio parecer, las cosas no lo salen bien y el enemigo se aprovecha para infiltrarse y causar problemas. Eso es lo que sucedió cuando cometieron este engaño. Por esta razón es que Jacob estaba huyendo, estaba siendo desterrado, estaba yéndose a la parentela de su madre, quiero decir a las tierras de Aram. Entonces, por supuesto que su padre lo restituyó, le volvió nuevamente a restituir la bendición de la primogenitura porque entendió que verdaderamente a él le correspondía, ¿no? Y ya lo había dado, ¿no? Él también cayó en el error por el engaño. Entonces confirmó, y con esa bendición él debería irse tranquilo, el saber que tenía el apoyo de su padre, porque su padre le dijo: hijo, se cometió un error, de repente no estuve yo tampoco a un principio de acuerdo para bendecirte, no le hice caso a tu mamá cuando me trataba de hacer reflexionar para dar la bendición, para darte la bendición a ti, porque ya Dios le había dicho de antemano que tú ibas a ser el preeminente, el superior. No lo pude entender, me acogí a hacer respetar lo que ya estaba establecido. No esperé la voluntad de Dios, cometí también mi error, pero de todas maneras te bendecí y la bendición es una sola vez. Por lo tanto, rectifico mi bendición, hijo, pero como se ha creado celos en tu hermano Esaú y él ha tomado una decisión que después de mi muerte, él te va a matar, es mejor, por prudencia, ándate a la tierra de la parentela de tu madre y ahí estarás por un tiempo y llévate mi bendición. Y le bendijo nuevamente, restituyó nuevamente la bendición de la primogenitura. O sea, lo hizo legal, en otras palabras. Y con esa bendición, hermanos, él debería sentirse contento, Jacob, porque tenía por lo menos la restitución nuevamente de su padre, o sea, la confirmación de la bendición. Pero cuando uno comete errores, entonces el temor es que invade nuestro ser y de eso se aprovecha el enemigo. Entonces cuando él está yéndose a las tierras de Padan Aram, a la tierra de su parentela, de su madre, ya estaba 2 días de camino y le agarró la noche. En la segunda noche del día, él llegó a ese lugar y se dio cuenta que ese terreno donde él estaba era un terreno donde había gente salvaje, gente delincuencial, gente que a los transeúntes que pasaban por el camino lo asaltaban, lo hacían daño, lo pegaban y hasta lo mataban. Entonces había 2 temores por las cuales a él, digamos, le aturdían, le hacían sentirse culpable, entrar miedo. Uno era por esa gente indómita, esa gente salvaje, esa gente mala, perversa, que asaltaban a los transeúntes que iban por esos caminos a otros pueblos, a otras ciudades. Entonces, eso era uno de los problemas que él tenía. Y el segundo problema era de que se cuidaba de la gente de su mismo pueblo, donde él vivía, en Berseba y por ahí por sus alrededores, porque no quería que la población, la gente lo viera a él que estaba huyendo a otro lugar. Porque iban a ir y pasarle la voz a su hermano Esaú, y su hermano Esaú iba a venir a su encuentro y lo iba a matar de repente en el camino o lo iba a hacer regresar para que no huya. O sea que había 2 motivos y en las cuales eso
ese miedo, ese temor fue creciendo en su ser, en su corazón. Y cuando permitimos que el temor invada nuestro ser, el enemigo toma parte. Entonces él como que le entró una confusión. Se sintió aturdido, se sintió miedoso y como que le parecía que estaba desamparado y que a pesar que su padre lo había bendecido, le había confirmado la bendición, pero él por el miedo, por el temor se sentía que no tenía la protección de Dios, que estaba solo y él quería saber, quería estar seguro si verdaderamente Dios estaba con él o estaba desamparado, porque el miedo le hacía dudar. Como en este tiempo, el miedo nos hace dudar, nos hace movernos de la convicción que tenemos por la palabra del Señor. No debemos dejar que el temor invada nuestro ser. Debemos tener un espíritu de valentía, un espíritu fuerte, animoso, porque la palabra nos dice que tenemos que ser fuertes y valientes y creer que lo que dice la palabra es verdad. No debe existir duda en nuestro corazón. Y esto era lo que estaba entrando en Jacob. Por eso es que como le agarró la noche, acomodó piedras de cabecera, una piedra y lo puso como cabecera, y él se puso a orar. Y oró para que Dios le diera una señal, porque el viaje que él iba a empezar era peligroso. Y oró para que Dios le cuidara en el viaje. Le dijo, Señor, dame una señal. Quiero estar seguro si verdaderamente tú estás conmigo o me has abandonado, porque reconozco que mi pecado es pecado de muerte, porque, Señor, mentí, Señor. Usurpé una bendición que no me correspondía, queriendo hacer mi propia voluntad. Él era consciente, quebrantó su corazón, se humilló humildemente delante de Dios para que le escuchara su petición. La pregunta es, ¿Dios le escuchó? ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? Hermanos, Dios sí escucha al corazón contrito y humillado cuando humildemente te postras delante de Él y le pides de corazón. Entonces él se acostó y se quedó dormido. Y cuando él se queda dormido, él tiene un sueño, una visión, que una escalera mística, o quiero decir una escalera espiritual resplandeciente, que estaba desde la tierra, fundada en la tierra, cimentada en la tierra, y que su extremo llegaba hasta el cielo. Y él pudo ver a través de esta escalera que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Y cuando él levanta la mirada al extremo de la escalera que llegaba al cielo, él pudo ver que allá, en las puertas del cielo, estaba Jesús. Y él escuchó una voz. Él escuchó una voz de Dios, que Dios le habló a él. Dios le dio a entender que sí había oportunidad, que su pecado era pecado de muerte, pero lamentablemente su oración no podía llegar directamente hacia la presencia de Dios, porque cuando Adán pecó, cortó la comunicación directa que había entre Dios y el hombre. Entonces Dios le estaba dando a entender el plan de salvación a Jacob, para que él pueda entender con entendimiento y sabiduría, porque su mente se entenebrecía por el miedo. Muchas veces, hermanos, cuando el miedo invade nuestro ser, nos olvidamos de la palabra de Dios. Nos olvidamos que Dios nos fortalece, que Él es nuestro ayudador. Nos olvidamos que su palabra nos ordena, que debemos ser fuertes y valientes. Y esto era lo que estaba sucediendo con Jacob. Jacob se le estaba entenebreciendo la mente, se le estaba oscureciendo. No tenía ánimo de nada, no tenía palabras para orar, se olvidaba, no podía orar con fervor. Pero a lo que podía, él quebrantó su corazón y le clamó al Señor. Y es allí donde él puede entender. Dios le da a entender que a través de Cristo, él puede llegar a la presencia de Dios. Que su clamor, que los ángeles, que son los servidores espirituales, los mensajeros de Dios, pueden escuchar su oración y entregarle a Cristo, y Cristo lo lleva a la presencia del Padre. Solamente a través de Cristo hay oportunidad. Y por eso es que Jacob tenía que poner su confianza en Jesús. Dios le estaba dando a entender que a través de esta escalera espiritual, sus oraciones podían llegar a la presencia de Dios,
pero a través de Jesucristo. No había otro camino. Por eso es que él al extremo de la escalera vio a Jesús. Allá en la puerta del cielo, allí estaba Jesús. Y él era el único quien podía recibir sus oraciones y presentarlo delante de Dios para ser evaluado su pecado. Entonces, hermanos, cuando él despierta, él se da cuenta de este sueño. Y entonces él dijo, este lugar es un lugar donde Dios habita. Este lugar es santo, aquí está la presencia de Dios. Al recibir esta señal a través de este sueño, se reafirmó su fe, su confianza en Dios. Y pudo darse cuenta que Dios contestó su clamor, su oración, que él no estaba solo, que Dios estaba con él. Y le estaba dando a entender que tenía que confiar en Jesucristo. Y que su oración tenía que ser a través de Cristo. Ya estaba en él, en evaluar esa visión. Porque Jesús o Dios le estaba dando a entender de una manera, una parte nada más del plan de Dios, para que él pueda seguir esforzándose. Y por eso es que él, hermanos, ese lugar lo bendice, derrama aceite sobre esa piedra y hace un pacto con Dios, en la cual él le dice, Señor, yo me voy a las tierras de Padán Aram. Si tú me guías por el camino, Señor, y estás conmigo, y me bendices en el lugar donde yo vaya, entonces, Señor, todo lo que tú me dieres, mi tiempo, mi talento, las bendiciones económicas, todo te lo daré a ti, Señor, te brindaré a ti. Entonces hace esa promesa y se va, hermanos, sigue su viaje hacia las tierras de Padán Aram. Cuando él, hermanos, sale a las tierras de su madre, él no lleva nada, simplemente con su bastón o su callado. No llevó nada. Muy distinto en el tiempo de Eliezer, el mayordomo de Abraham, cuando fue a buscar esposa a las tierras de Padán Aram también, para Isaac. Él se fue con un séquito y llevó 10 camellos cargados de regalos como una dote para la futura esposa que iba a ser para Isaac. Pero mientras Jacob no llevó nada. Él fue desterrado como un fugitivo. Y por eso, hermanos, a veces cuando se cometen errores, son las consecuencias que tenemos que pagar. Y eso era lo que sucedió con Jacob. Jacob llegó a las tierras de Padán Aram después de varios días de camino. Y él tuvo que sacar las piedras del pozo, la piedra que tapaba el pozo. Él tuvo que sacar agua y dar de beber a los animales de las doncellas que venían con sus ovejas, a dar de beber también a sus animales. Era muy distinto a lo que había hecho el siervo Eliezer. Él era lo contrario. Él lo estaba haciendo. Mientras que a Eliezer, a él le sirvieron, mientras que Jacob tuvo que servir a otros por su desobediencia. Ese era el esfuerzo que él tenía que hacer. Cuando uno comete errores, hermanos, hay que pagar el precio de nuestros errores. Por eso en Jacob podemos encontrar una bonita enseñanza para este tiempo. Cuando él llegó a ese lugar, comenzó a averiguar y justo indagó y preguntó por su parentela, por su familia, y le dieron razón. Entonces es allí donde él se conoce con Raquel, la hija de Labán, hermano de Rebeca, de su madre, la madre de Jacob. Y como él no había llevado nada y se tenía por costumbre pagar una dote, entonces él se ofreció, porque esas eran las costumbres, porque esa era la costumbre cuando el hombre no llevaba una dote y se enamoraba de una de las hijas de aquel lugar, entonces podía pagar con su trabajo, de acuerdo al trato, de acuerdo a la dote que se le exigía que tenía que dar. Así es que Jacob se comprometió a trabajar por Raquel 7 años y después de los 7 años se le diera por esposa. Eso fue el convenio que hicieron. Y esas cosas, hermanos, se hizo el trato y Labán aceptó el trato por Raquel. Y cuando se cumplió los 7 años, entonces Jacob pidió a Labán que le diera a Raquel por esposa. Pero al otro día, cuando se despertó de su lecho, Jacob se dio cuenta que a su costado no era Raquel por la cual había trabajado los 7 años, sino fue Lea, su hermana mayor.
Y entonces él amonestó a la chica. ¿Por qué se había prestado para el engaño? Le amonestó enérgicamente, le dijo, ¿por qué te has prestado para el engaño? Yo no he trabajado por ti, yo he trabajado por tu hermana, por Raquel. ¿Por qué tú te has venido a acostarte conmigo? Porque las costumbres allá, hermanos, en esos sitios orientales, era que a la medianoche se le metía en el cuarto, en la cama del hombre, para que convivan. Por lo tanto, por eso es que al otro día, cuando él despierta, él ya había mantenido relaciones sexuales con Lea. Y por eso es que cuando él vio que no era la mujer por la cual él había trabajado, no era Raquel, se indignó con Lea, porque ya cometió el error. Y en esa discusión que estaban, viene el padre, porque el padre también estaba, él era consciente, porque el padre lo había inducido a Lea para que se acueste con Jacob. Entonces el padre, porque el padre tenía un espíritu de ambición, porque se dio cuenta que Jacob era bendecido, y por causa de esa bendición de Dios hacia Jacob también era bendecido Labán. Por eso es que él quiso retenerlo a Jacob por 7 años más. Entonces por eso es que llegaron a un arreglo. Y le dijo, acá buscando una salida, una artimaña también. Aquí no tenemos por costumbre de dar por esposa a la hija menor primero. Aquí sale primero la mayor. Por eso es que yo te he puesto a mi hija Lea porque ella es la mayor. Así es que si tú deseas, como tu esposa, que te dé a Raquel, tienes que trabajar 7 años más. Y entonces, hermanos, como ya había convivido, había mantenido relaciones sexuales, Lea iba a quedar repudiada, rechazada, en otras palabras. Por eso es que Labán le dijo, quédate con mi hija también, quédate con Lea y trabaja por Raquel. Al final de cuentas, Jacob se quedó con las dos, pero amaba a Raquel. Raquel era la hija menor. ¿Qué había sucedido? ¿Qué enseñanza nos deja, hermanos, esta mentira que él pudo percibir? Lo que él había hecho con su hermano Esaú, él estaba bebiendo de su propia medicina. Él también fue engañado. Y él pudo saborear y darse cuenta cómo se siente cuando uno es engañado. Por eso Jesús bien claro le dijo a Pedro, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y Pedro en su ira, al ver el trato, cómo le estaban tomando prisionero a Jesús, él sacó su espada y cortó la oreja del alguacil. Y entonces Jesús le reprendió a Pedro. Pedro le dijo, guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces le estaba dando a entender, no hagas a otros lo que después te van a hacer a ti. Y eso era lo que estaba recibiendo Jacob, de su propia medicina. Como él había engañado, tenía que pagar el precio del engaño. Esta es una enseñanza que nos deja para este tiempo la palabra del Señor. Muchas veces, hermanos, cometemos también ese error nosotros en este tiempo. Y queremos encontrar tan fácilmente una salida. Pero recordemos, no hagamos lo que más después nos van a hacer a nosotros. Dejemos que se desarrollen en nosotros las virtudes, las cualidades de Dios. Y eso cosecharemos en nuestro futuro. Quiero decir que si somos generosos, que si obramos con prudencia, que si sembramos amor, bondad, eso cosecharemos cuando lleguemos a una edad avanzada. Esto era lo que estaba viviendo Jacob. Así es que él se comprometió a trabajar 7 años más por Raquel, porque lo amaba. Y así fue, y se casó con ella. La legítima esposa era Raquel. Hermanos, sí. Y los problemas seguían, porque Dios seguía bendiciendo a Jacob. Y a través del tiempo, hermanos, Jacob fue teniendo más que Labán, sus bienes. Así es que Labán comenzó a tener envidia, porque a eso lleva la ambición. Tenía envidia por Jacob, porque Dios bendecía a Jacob. ¿Y por qué Dios bendecía a Jacob? Porque Jacob le servía a Dios. Porque Jacob tenía temor a Dios y llevaba por obra la palabra de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando verdaderamente hacemos la voluntad de Dios. Cuando Dios está primero en nuestra vida, entonces no seremos menospreciados, seremos bendecidos por Dios. Porque desarrollamos los talentos. Hoy día, hermanos, muchas veces nos volvemos míseros en el talento que Dios nos ha dado. Sirvámosles, hermanos, al Señor. Desarrollemos el don y el talento que Dios nos ha dado. Sirvamos con nuestros bienes a nuestros prójimos.
Seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces seremos bendecidos y seremos buenos administradores en la obra del Señor. De esta manera, hermanos, no solamente el padre tuvo egoísmo con el crecimiento económico de Jacob, sino también los hijos de Labán. Por eso es que esto apresuró a Jacob a volverse a su tierra. Él lo hubiese hecho mucho antes, pero tenía temor volver a su tierra porque ahí estaba su hermano Esaú, que también tenía el deseo de matarlo. Esa era la encrucijada que él estaba viviendo. Pero tomando fuerzas y apoyándose en Dios, le pidió la dirección a Dios para volverse. Qué hermoso es cuando ante estas situaciones, hermanos, recurrimos a Dios. Y Dios le dijo que se regrese a su parentela. Y él, bajo la voluntad de Dios, se regresó a su parentela. Aprovechando que no estuvo Labán en esos días, él había hecho un viaje a otro lugar. Porque Labán no quería que Jacob regresase a su tierra. Quería tenerlo allí. ¿Por qué? Porque él también era bendecido. Y por eso no quería que se regresara a su tierra. Pero Jacob sabía que con el tiempo su familia, o sea, Labán y sus hijos, podían quitarle sus bienes que Dios lo había bendecido. Por esta razón tomó la decisión, a pesar que allá en Beerseba, en las tierras de sus padres, lo esperaba Esaú, pero él tomó la decisión, pero no sin antes consultar a Dios, de regresarse a su tierra. Qué hermoso es cuando uno consulta a Dios y a toda seguridad afirmas tu fe y te vienes, hermano. Así es que de esta manera él pudo salir de las tierras de Padán Aram con sus esposas, mientras que Labán no estaba presente. Hermanos, esta es la historia de este hombre que había cometido un fraude. Usurpador, usurpó una bendición que no le correspondía y estaba pagando el precio de su pecado. Pero qué bueno que él estaba reflexionando y estaba aprendiendo la lección. Esa lección es para este tiempo, para que nosotros vayamos también aprendiendo que cuando nos sometemos humildemente al Señor y le pedimos perdón, que Él perdone nuestros pecados, nuestra desobediencia, entonces es un proceso, hermanos, que tenemos que ir pasando. Y ese proceso tenemos que ir, hermanos, cada día superándolo, hasta tener la contestación de Dios. En la próxima hablaremos el retorno de Jacob hacia las tierras de sus padres. Ahí hablaremos cuando él tiene el encuentro con su hermano Esaú. Pero antes de tener el encuentro, tenemos la lucha que él tuvo con el ángel. Dios permita que el próximo lunes hablemos de ese encuentro que él tuvo a su regreso a su tierra, la tierra de sus padres. Dios bendiga en esta mañana la palabra del Señor, que Dios me ha permitido poder compartir esta hermosa historia, hermanos, y poder aplicarlo en nuestra vida y aprender de esta lección. Que cuando nos sometemos al Señor humildemente, que cuando le pedimos perdón, hay opción a través de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios.